¿Por qué celebraríamos una muerte? Generalmente no celebramos la muerte de alguien, celebramos el nacimiento, porque es cuestión de alegría, celebramos el día en que alguien ve la luz de la vida. Pero en el caso del cristianismo, celebramos la muerte. Y lo celebramos no solo hoy, viernes de crucifixión, lo celebramos cada vez que tenemos la oportunidad de tomar la Santa Cena. ¿Se acuerda? El apóstol Pablo nos dice que cada vez que partimos el pan y bebemos de la copa, anunciamos la muerte del Señor. Alguien podría acusarnos a los cristianos de una especie de gente rara, ¿no? Algo tienen con la muerte los cristianos, que hablan de la muerte como si fuera algo sencillo, algo que se puede trascender, y nuestra respuesta es afirmativamente sí. El gran mensaje del Evangelio, la gran esperanza del Evangelio es que en Cristo Jesús la muerte ha sido vencida, aniquilada, resuelta, de manera que se cumplen las palabras de la misma Biblia. El que esté en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Para nosotros vivir es Cristo, morir es ganancia. De este evento, hermanos, del evento que conmemoramos hoy, Viernes de Crucifixión, depende la mitad del cristianismo. La mitad de nuestra fe depende de lo que ocurrió el viernes durante estas 6 horas que nos relatan los 4 evangelios. Digo la mitad porque la otra mitad de nuestra fe depende de lo que ocurra el domingo, cuando Cristo resucita. Estos 2 eventos, la muerte y la resurrección de Cristo, centran el fundamento de nuestra esperanza. En su muerte tenemos nosotros el sacrificio eficaz por nuestros pecados. En su resurrección tenemos la garantía de que este Galileo no era un loco, no era un chiflado, no era un falso maestro, era alguien que hablaba con toda la verdad. Y cuando él dice que tiene poder para rescatarnos del infierno, la tumba vacía atestigua que en verdad lo tiene. Si puede resucitar de entre los muertos, ha de tener poder también para librar a todo su pueblo del infierno. Así es que nosotros celebramos la muerte y la resurrección de Jesucristo, ambas cosas, paquete completo. Sin embargo, esta tarde hablaremos principalmente de la muerte de Cristo Jesús. 6 horas son las que los evangelistas dicen que Jesús pasó en la cruz. Es una cuestión de simple matemática. El hermano Marcos, en su evangelio, el evangelio según San Marcos, dice ahí en Marcos 15, versículo 25, que era la hora tercera cuando crucificaron a Jesús. ¿Cuál es la hora tercera? La hora tercera, es la hora tercera del día. Los judíos comienzan el día a las 6 de la mañana. Así es que la hora tercera son las 9 de la mañana. ¿No es así? Para el versículo 33, Marcos 15, 33, dice que a partir de la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? Si el día comienza a contar a las 6 de la mañana, la hora novena serán entonces las 6 de la tarde. ¿Ok? Así es que pasa Jesús de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, y a la hora novena Jesús clama a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios en la cruz es abandonado por el Padre, maldito, recibe no solo el dolor. Usted piense en lo dolorosas que son las heridas de los clavos, la corona de espinas, el calor. Si usted y yo tenemos calor a esta hora, imagínese Jesús 6 horas colgando de una cruz, sediento, asfixiándose, y sin embargo el dolor más intenso y más cruento no viene de los clavos, ni de la cruz, ni de la corona, sino de la ira de Dios que está cayendo sobre el Hijo amado, pero que en este momento es un hijo aborrecido. ¿Por qué me has desamparado? Hermanos, no es mi propósito meterme en tecnicismos, pero el hermano Marcos, no por mera información, nos dice las horas en las cuales Jesús fue crucificado, sino que hay una importante implicación cuando él nos dice a qué horas Jesús
fue crucificado, la hora tercera del día, la hora novena del día, las 9 de la mañana, las 6 de la tarde. ¿Por qué Marcos se tomaría el tiempo y la molestia de decirnos las horas? Bueno, hay que ponernos en modo judío. ¿Se acuerda que cuando estudiamos Hebreos decimos hay que pensar como judíos? Y es que los judíos tienen bien claro qué pasa a las 9 de la mañana y qué pasa a las 6 de la tarde en el templo. Allá en el Antiguo Testamento, el Señor Dios le dijo a su pueblo, Éxodo capítulo 29, del 38 al 39, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Fíjense bien, este es Dios diciéndole a su pueblo, va a haber un tabernáculo y después un templo, y todos los días, los 7 días de la semana van a matarme a 2 corderitos. Y uno lo vas a matar en la mañana, ¿sabe a qué hora? A las 9 de la mañana. Y el otro lo vas a matar a la caída de la tarde, ¿sabe a qué hora? Las 6 de la tarde. Este era un continuo recordatorio a Israel de que su pecado estaba delante de Dios, de que este Dios no es tonto, no es ciego, sabe que su pueblo peca. Aunque es un pueblo llamado a ser santo, es un pueblo que peca de palabra, de hecho, de pensamiento, de intención, y este pecado reclama la muerte del pecador. Pero Dios inventa este sistema de sacrificios donde un corderito muerto a las 9 de la mañana y un corderito muerto a las 6 de la tarde también les recordará a Israel que Dios está dispuesto a perdonarles la vida, tomando en lugar de ellos sangre de un inocente. Ahora, claro, sabemos por la misma Biblia, por libros como Hebreos, que nunca la sangre de los corderos nos puede limpiar, porque esto ocurría todos los días, mañana y tarde. Si algo se tiene que hacer continua y constantemente, es porque no alcanza, no es suficiente. El pago no es completo. Así es que Dios está allí proveyendo a su pueblo un medio de sustitución, pero es un medio de sustitución que lleva siglos y siglos repitiéndose, hasta que una tarde el Hijo de Dios, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, padece en la cruz del Calvario el castigo que merecemos nosotros. A partir de ese día, ¿se acuerdan lo que pasó? Tan pronto como Jesús muere, el velo del templo se rasga por la mitad, no hay más necesidad de sacrificios, y aquí estamos los cristianos sin necesidad de corderitos, porque creemos que en la cruz Jesús fue el Cordero perfecto, no más sacrificios. Ese pago sí alcanzó y puso fin de una buena vez a nuestra deuda y al acta de los secretos que había en nuestra contra. Eso es lo que celebramos en un día como hoy, y es lo que celebramos con todo el pueblo cristiano, hermanos, que en la religión cristiana no ofrecemos nosotros algo a cambio de nuestra salvación, no sufrimos para tener salvación. Borre cualquier idea de un sacrificio hacia Dios. Espero que no pensemos del viernes de crucifixión como una especie de viacrucis donde aguantamos unas horas reunidos para que Dios nos bendiga. Así no funciona. Cristo es el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto. De hecho, esta reunión no es un sacrificio, en realidad es una celebración por aquel que ocupó nuestro lugar en la cruz. Ahora vamos a hablar un poco más de ese aspecto de la sustitución, porque este es el aspecto básico del cristianismo, hermanos. Si alguien le preguntara a usted qué es el Evangelio, qué creen ustedes los cristianos, nuestra respuesta debe incluir de ley el concepto sustitución. Creemos que Jesús es nuestro sustituto ante el Padre. ¿Por qué? Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar en breves momentos. ¿Por qué tiene que haber sustitución? Bueno,
Gran parte de la respuesta radica en el carácter de Dios, hermanos. Tiene que haber sustitución porque Dios es santo. ¿Sabe qué significa que Dios es santo? Significa que Él no tolera el pecado. Dios es santo y Él no va a tolerar el pecado. Si Dios fuese como nosotros, hermanos, no habría necesidad de preocuparnos. Si Dios fuese como usted o como yo, ¿sabe? Sería más fácil arreglar este asunto del pecado. Llegar a un arreglo, llegar a un convenio, sería fácil en realidad. Pero puesto que Dios no es como nosotros, Él no tolera el pecado, ahí tenemos un problema, ¿saben? No sé cuántos de ustedes estudiaron en una época en que había una norma un poco rara. No sé de dónde vino esa norma, pero cuando yo estudié en el bachillerato y también en la carrera, existía esta norma un poco rara, de que si todo el salón se ausentaba de clases, o sea, si llegaba el maestro y no había presente ninguno de los alumnos, no nos podían poner falta. ¿Le tocó a alguien de ustedes esa norma? Extraña. ¿Sí te tocó? Sí, hermano Gerardo. No sé de dónde viene esa norma, esa regla, pero así funcionaba. Entonces, si un día, por democracia, decíamos, vámonos a la playa, allá en Tampico, por ejemplo, pues era tan sencillo como que convenciéramos a todos y nos vamos a la playa y el maestro no nos puede poner una falta. ¿Sabe cuál era el problema? El compañero Oscar era el problema. El compañero Oscar era uno de estos que llaman matados, ¿sí? Estos que sí hacen la tarea, estos que sí cumplen a tiempo. Yo también hacía la tarea, pero era más flexible en mis convicciones. Y entonces ya sabíamos, el problema va a ser él. Y casi siempre nos echaba a perder la ida a la playa, porque el señor Oscar no era como nosotros, ¿se da cuenta? Y entonces sabíamos que mejor ni hacer planes, porque con alguien con él no se puede discutir. Él es muy, muy estricto en sus convicciones. Bueno, algo así pasa con Dios. Si Dios fuera como nosotros, ¿se da cuenta? Esto estaría más tranquilo. Dios, ¿por qué eres tan estricto? ¿Qué tanto es tantito? Poquito de veneno no mata. Ay, no exageres, Dios. Todos somos pecadores. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Tú mismo lo dijiste en tu Biblia, ¿no? Si Dios fuera como nosotros, hermanos, no habría nada que temer. Si Dios fuera como usted, papá, ¿sabe? Problema de los papás generalmente es que decimos una cosa y después vamos bajando la norma. ¿Le ha pasado eso como padre? Emite un veredicto, dice te voy a castigar, no castiga nunca. Los hijos nos toman la medida y por eso saben que con papá y mamá también se puede negociar. Bueno, con Dios no. Dios es santo, Dios no tolera el pecado, con Él no va a poderse discutir. Mire cómo dice la palabra que es este Dios santo. Éxodo 34:7 dice que Dios de ningún modo, absolutamente no, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Eres malvado? Te toca el infierno. Oye Dios, pero tú eres buena onda, eres malvado, te toca el infierno. De ninguna manera dará Dios por inocente al malvado. No se puede. Y no hay prórroga. Y no hay segunda vuelta. Dios es santo. Deuteronomio 32:5 dice que la corrupción no es suya. Eso es un problema, ¿no? Porque en México estamos acostumbrados a que todo de alguna forma tiene solución. Si nos podemos arreglar, 2 Sor Juanas a lo mejor pueden ayudar, pero no. Dios no procede de esa forma. La corrupción no es suya. De hecho, Proverbios 3:32 dice que Jehová abomina al perverso. Abomina al perverso. Y si usted y yo somos perversos, ya sabe, Él nos abomina. Su comunión íntima es con los justos. Si usted y yo somos justos, entonces no hay nada que temer, pero sabemos usted y yo que no somos justos. Pecamos y por pecar ya estamos en problemas. Lo acabamos de cantar, ¿no?
ay de mí que soy pecador y han visto mis ojos la gloria de este Dios que es santo, que ve nuestro pecado y de ninguna manera nos tendrá por inocentes si somos pecadores. Ese es el problema del ser humano, que Dios es santo. Si Dios no fuera santo, hermanos, no hay problema, no tiene por qué haber cruz, no va a haber infierno. De hecho, todos van a recibir un trato amable de Dios. Pero Dios es santo y Él no tolera el pecado. Y entonces, la única alternativa que tenemos es que ocurra un acto de sustitución. O sea, usted y yo somos pecadores. La única alternativa es que cambiemos. Dios no va a cambiar. Dios es santo hoy. Dios fue santo hace 2000 años. Dios fue santo desde la eternidad. Dios será santo dentro de 1,000 millones de años. No va a cambiar. Si usted pudiera cambiar, eso arreglaría las cosas. ¿Sabe qué hace posible Cristo? Cristo hace posible que cambiemos. Primera de Pedro 3:18 dice que Cristo padeció una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él es justo y está dispuesto a intercambiar lugares. Es como si dijera, mira, tú mereces el infierno, tú mereces la ira, pero eres injusto y la mereces por eso. Yo soy justo, cambiemos lugares. Te voy a dar mi justicia, tú me vas a dar tus pecados viles y horrendos, yo voy a padecer en tu lugar, tú vas a disfrutar el amor de Dios por mí. Esa es la sustitución que celebramos, que Él, siendo no solo rey, sino además siendo inocente y justo, toma el lugar de nosotros los injustos para llevarnos de vuelta a Dios. De eso trata el cristianismo y eso celebramos. No de seres humanos haciendo méritos y ganando puntos para ganarse el cielo, así no funciona, sino el Hijo de Dios tomando nuestro lugar en la cruz. Así funciona el cristianismo. Dios es justo, Dios es santo, pero además Dios es justo. Si preguntamos también por qué es necesario un acto de sustitución, la respuesta radica también en esto: Dios es justo. Y si Dios es justo, hermanos, Él no va a negociar la condena. Nosotros merecemos el morir, merecemos el infierno, y Él no va a negociar la condena. Si mereces el infierno, tienes que padecer el infierno. Hay gente bien mañosa, hermanos, hay gente bien mañosa en verdad. Gente que acostumbra a adquirir deudas y que no paga su deuda, sabiendo que las empresas con las cuales se endeudó tienen un despacho especializado en cobranzas, que cuando ya no pueden cobrar la deuda, empiezan a negociarla y entonces esa deuda pues se va reduciendo y reduciendo. ¿Conoce gente así? Espero que usted no sea alguien así, pero hay gente que es así. Gente que se endeuda y dice, no pagues, después tienen que mandarte a alguien para financiar la deuda y se va negociando y se hace menos. Dios no hace eso. Dios no negociará la condena y la deuda con su ley. Hay gente que hace eso con el predial incluso, ¿no? Si ya debemos tantos años, pero el gobierno tiene que meter ahí una promoción, ¿no? Alguno de estos años, cuando venga la campaña, necesitan votos, entonces hace un descuentito y ahí nos ponemos al día. Bueno, con el predial a lo mejor se lo hace el gobierno. Dios no va a negociar esta condena. ¿Cuál es la condena? Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Esto no se negocia. Todo pecador tiene que morir. No va a cambiar. Proverbios 17:15. El que justifica al impío, o sea, el que trata al malo como si fuera bueno, y el que condena al justo, o sea, el que trata como culpable al que es inocente, ambos son igualmente abominación a Jehová. Yo sé que eso es común en nuestro entorno. Tristemente, aquí en nuestra nación es muy fácil que un juez corrupto justifique al impío, y también tristemente es muy común que se condene al justo, pero delante de Dios no.
Él es un juez justo de verdad. Y eso nos gusta por un lado porque decimos, qué bueno que Dios es justo, Él no es corruptible, así es que Él le dará a cada uno su merecido. Sí, eso nos hace que usted y yo estemos en problemas. Porque nuestros pecados merecen la ira de Dios, el juicio de Dios, el infierno y la ira de Dios. Dice Dios en Deuteronomio 32:41 que un día Él echará mano del juicio y tomará venganza de sus enemigos y dará retribución a los que le aborrecen. ¿Sabes qué es retribución? Es justicia. Me debes tanto, te lo voy a cobrar. La paga del pecado es muerte. Entonces tenemos un problema, hermanos. Le repito, si Dios fuera como nosotros no habría problema. Pero Dios no es como nosotros. Él es santo y Él es justo. Y lo justo es que nosotros vayamos a la condenación eterna. Y es allí donde nuevamente entra la importancia de esto que Dios fabrica, inventa, provee. En esta historia donde estábamos nosotros condenados, de pronto dice, bueno, inventemos la sustitución. La forma en la cual este vil pecador que ha hecho cosas horrendas que merece el infierno puede escapar de la ira eterna. Y esta sustitución la hace nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso éramos nosotros, gente que dependía, de la maldición de la ley. Estábamos condenados bajo la maldición de la ley, pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Nota otra vez la sustitución? Dios diciendo, sí, eres un maldito pecador. Y sí, mi papá no es que se pone intenso, no es que se pasa. Él es justo y Él es santo. Tú mereces morir, pero voy a tomar tu lugar. No porque lo merezcas, no porque hagas méritos, no porque te necesite tampoco, sino porque este Dios es un Dios misericordioso. Y entonces el que es inocente se vuelve maldito para que los malditos pecadores puedan ser tratados como no culpables. Acto de sustitución. Eso celebramos no solo hoy, viernes de crucifixión, todos los días, hermano. Usted recibe cosas que no merece, usted recibe misericordia y gracia todos los días, y nada de eso merecemos. Todo es por obra y gracia de Jesucristo, quien toma nuestro lugar en aquella tarde. Hablamos de sustitución porque Dios es santo, porque Dios es justo, pero también porque Dios es digno. Tiene que haber una cruz y el Hijo de Dios colgado en la cruz, porque Dios, que además es santo y justo, Él es digno de recibir gloria, alabanza, Él es digno de recibir adoración. Y Él no va a rebajar su gloria, Él no va a decir, bueno, me conformo con recibir 50% de la gloria que merezco. Me conformo con recibir 80% de la gloria que merezco. No, Él merece recibir toda la gloria. ¿Sabe para qué fuimos creados los humanos? Para su gloria. ¿Sabe para qué existe este sol y la luna que saldrá en un momento? Para su gloria. Todo lo que existe, todo lo creado, existe para su gloria, porque Él es Dios. Cuando usted sea Dios, entonces cree su universo para su gloria. Pero este Dios, que es el verdadero Dios, hizo todas las cosas para su gloria. Y cuando entra el pecado, cuando Adán y Eva pecan, tal parece que el plan de Dios fracasa, ¿no? Cuando Adán, que es la imagen perfecta de la gloria de Dios, queda corrompido y manchado por la caída, tal pareciera que el plan le salió mal a Dios. Que la historia no le va a salir como Él la planea, pero no nos engañemos por las apariencias. De hecho, este Dios es tan sabio que hará que este plan, que aparentemente ha sido echado a perder en Génesis capítulo 3, en realidad está corriendo tal cual Él lo planeó.
Porque Él determinó recibir gloria no solo como creador nuestro, sino además como redentor nuestro y como Padre nuestro. Tal pareciera que Adán allí, condenado y maldito, ya no va a poder servir para lo que fue creado. Y efectivamente, Adán no aquel Adán. Aquel Adán nos trajo la condenación, nos trajo la maldición. Eso dice 1 Corintios 15, 21 al 22. La muerte entró por un hombre. Gracias a Adán, lo echaste todo a perder y aquí estamos malditos por tu culpa. En Adán todos mueren, dice Pablo, y así es. Sin embargo, Dios, que no va a recibir ni el 20, ni el 30, ni el 80, ni el 90% de la gloria. Él quiere toda la gloria y la merece. Él va a hacer que venga un segundo Adán. Nosotros somos muy semejantes al primer Adán. Oseas 6:7 dice que nosotros, tal como Adán, traspasamos el pacto, le quedamos mal a Dios, nos rebelamos contra Dios. Fuimos creados para adorar al Señor, pero piensen esto, en este momento no todos le dan gloria a Jesucristo. Fuimos creados para rendirle adoración y honra al Señor, pero usted sabe, hay gente que hoy lo que menos quiere es buscar al Señor. Otros andan tras la vanidad de su mente, otros sirven a dioses falsos. Tal pareciera que le salió mal a Dios el plan. De hecho, Génesis capítulo 6, versículo 6 nos dice en un versículo una expresión bastante intensa de parte de Dios, ¿no? Después de ver que esta humanidad que fue creada para Él le da la espalda, dice Génesis 6:6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Imaginen la experiencia de Dios. Contras los creé para mí, los hice para mi gloria, para que celebren su grandeza, para que celebren su majestad, y estos, profesando ser sabios, se hacen necios y en vez de adorar al Creador, adoran a la criatura. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Se va a quedar sin su gloria? No. El primer Adán lo echó a perder. Pero Cristo en la Biblia es conocido como el segundo Adán. Y lo que hará el segundo Adán será redimir lo que se perdió en Edén y hacernos a usted y a mí nuevas criaturas. ¿Se acuerda lo que dice Pablo? El que está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si usted hoy es cristiano, usted vive para alabar al Señor Jesucristo. Si usted hoy es cristiano, usted quiere darle gloria y alabanza a Jesús. Si usted hoy es cristiano, usted no espera a que sea Semana Santa para acordarse de Dios. Usted todos los días vive en comunión con Dios, todos los días le busca, todos los días le ama, todos los días busca en su palabra dirección. Claro, todos los días pelea contra el pecado también y nos arrepentimos. Pero algo ha pasado en nuestros corazones por aquel Cordero que ha venido y tomado nuestro lugar. Hemos sido hechos nuevas criaturas. ¿Y sabe qué va a recibir Dios eternamente? Aquello que siempre ha merecido, gloria. Y esa gloria se centra en el Hijo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 nos dice cómo Jesús, el Cordero, recibe adoración. Esto es lo que dicen los santos y los seres vivientes delante del trono. Apocalipsis 5:12, el Cordero que fue inmolado, entiéndase sacrificado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y esto lo repite la creación redimida entera día y noche. Él es digno, Él es grande, Él es sabio, Él es fuerte, Él merece la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero, el Cordero, el Cordero, no nosotros. El ser humano tan megalómano, tan ansioso de ser grande, piensa que recibe cierto prestigio, reconocimiento. No, el único que brilla, que irradia majestad por los siglos de los siglos es el Cordero.
Hermanos, esto es un golpe para el orgullo humano, ¿sabe? Hasta el día de hoy mucha gente piensa que en el cielo se distingue a la gente grande, a la gente que aquí en la tierra fue pues reconocida, famosa. Ya saben, ¿no? Siempre que se muere un artista, siempre que se muere una estrella de la farándula, dicen, ya está allá cantando, ya está allá en el cielo. No, mi hermano, el único que brilla y recibe aplausos y gloria y honra y adoración es el Cordero. No ve ahí al rey del pop, no ve allí al rey de la música norteña, no ve allí al premio Nobel. ¿Quién está sentado en el trono y quién está en el centro de todo? El Cordero. El Cordero. El ser humano no recibe adoración, el Cordero recibe adoración, porque Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Si cualquier otra persona hubiera muerto en aquella cruz, aquella tarde, estaríamos adorando a esa otra persona y no a Cristo Jesús. Pero como Cristo Jesús es el único inocente, sin mancha, perfecto y digno, entonces Él merece adoración. O dicho de otra forma, si usted encuentra a alguien que sea más glorioso que este ser humano, que sea más importante, que sea más fundamental, vaya y adórelo. Pero como no hay alguien que sea más glorioso que este ser, es a este al que adoramos y es a este al que servimos. Tiene que haber sustitución porque Dios es santo, porque Dios es justo, porque Dios es digno, porque Dios es compasivo, hermanos. Y esta es la buena noticia del Evangelio, que Él no renunció a nosotros. No es como nosotros, ¿ve? No sé cuántos de ustedes a veces renuncian a alguien, dicen, ya está por demás contigo. Contigo no se puede. A veces hasta con nuestros hijos pasa eso, ¿no? Nada más porque son nuestros hijos, no los podemos regalar. Pero son tan tercos a veces que uno dice, por favor, estos hijos míos, tan tercos. Hay gente desalmada que renuncia a sus hijos. Usted lo escucha en las noticias, gente que tira a la basura a sus hijos. Bueno, Dios no hace eso con sus criaturas. No está dispuesto a renunciar a nosotros, al menos no a todos. Él está dispuesto a perdonar las muchas transgresiones, los muchos pecados e insistir en amar a un pueblo que no merece ser amado. Dice la Biblia en el Salmo 86, versículo 15, que este Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Eso nos ha sostenido hasta hoy, hermanos, la misericordia de Dios. Su amor es para siempre es su misericordia. Miqueas 7:18 lo expresa con asombro. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo? Porque Él se deleita en misericordia. Sí, esta religión no es una religión de méritos o de puntos. Si fuera eso, hermanos, nadie se ganaría el cielo, nadie. No piense que por sus buenas obras se gana el cielo, no. Esta religión, esta relación con Dios es por su misericordia, la misericordia de aquel inocente sin mancha que toma nuestro lugar en sustitución, según a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿De qué trata el cristianismo? De sustitución. Gente impía, pecadora, necia, sin valor. Perdón si esto es un golpe para su orgullo, pero la verdad no hay nada de qué alardear. Gente que no merece ser amada y que a pesar de eso recibe misericordia de un Dios que, así como es santo y justo, es perdonador y está dispuesto a darnos cabida en su paraíso. Esta es la historia, entonces, y esto es lo que celebramos, de hecho.
que este Dios santo ejecutó el justo y terrible juicio del infierno sobre su Hijo, este Cordero inocente, en este acto de compasiva sustitución para darnos perdón y bienvenida en su reino. Y solo por eso Él es digno de todo nuestro aprecio, hermanos, no nada más hoy. Mañana, pasado y cada día de nuestra vida, lo único que podemos hacer es reconocer, wow, qué grande es este Dios. Qué grande es su misericordia, cuán grande es su perdón. Mire que tomar nuestro lugar y recibir la ira y el infierno y la condenación que justamente merecíamos nosotros, para darnos lo que ni en sueños habríamos ganado por nuestros méritos. De eso trata el cristianismo. Y por lo mismo, este Cristo no es un Cristo al cual debamos usar como accesorio de temporada, ni buscar de vez en cuando, o solo cuando la situación creemos que lo amerita. Este se vuelve esencial. Cada día, cada instante, en toda circunstancia, este Cristo es necesario para nuestra vida y para nuestra eternidad. Así es que damos gracias a Dios por la oportunidad de conmemorar el sacrificio de Cristo en esta semana. Damos gracias a Dios por las tradiciones cristianas, pero le pedimos, le debemos de implorar que nuestra búsqueda de Él sea continua, constante, porque así lo necesitamos, continuamente y constantemente. Dependemos de su misericordia en su acto de bondad y sustitución. Nosotros recibimos la salvación de parte de Dios. Alabado sea el Señor, alabado sea su nombre, y grande, grande sea nuestro asombro y nuestro amor a este Jesucristo que tomó nuestro lugar. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedirle que confirme su fe en nuestras vidas. Yo le invito a que oremos y al terminar de orar, repitamos juntos la oración del Padre nuestro. Oremos. Padre, te damos gracias por amarnos y bendecirnos, por enviar a tu Hijo Jesús, Padre. Tenías todo el derecho de mandarnos al infierno. Tu justicia nos acusaba como pecadores. Merecíamos arder eternamente bajo tu ira. Y en vez de eso, en vez de hacer que nosotros pagásemos, decidiste que fuera tu Hijo inocente, santo, sin mancha y puro, quien pagara en nuestro lugar. Y Él estuvo dispuesto, Padre. De alguna forma, ustedes tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, idearon este plan para que nosotros, el pueblo que alguna vez anduvo en tinieblas, pudiese volver a tu paraíso, a tu presencia. No hay nadie como tú, Señor. Nadie nos ha amado como tú. Nadie nos tiene así de compasión y misericordia. Generalmente cuando alguien busca ayudarnos es porque tendrá algo también de qué beneficiarse, pero tú no, Señor. Tú amas sin que lo merezcamos y amas sin sacar de esto una ganancia, Padre. No nos necesitabas, no nos necesitas hoy. Nosotros necesitábamos de esta misericordia tuya, Padre, pero nunca la merecimos. Fue tu gracia, fue tu compasión la que hicieron posible nuestra salvación, Padre. Entonces, que cada vez nos asombremos más, nos gocemos más en este acto sacrificial y de sustitución por el cual podemos ser no solo perdonados, sino también transformados, hechos nuevas criaturas, Padre. Y que nuestra búsqueda de ti, de tu gracia, sea continua y constante, Padre. No de temporada, no de ocasión o circunstancia, sino de cada día, Padre. Porque cada día te necesitamos, porque cada día dependemos de tu sola misericordia, Padre. Gracias por amarnos, por salvarnos. Manténnos firmes en tu fe, en tu evangelio, hasta que veamos a tu Hijo volver por tu iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
mi alma estar en tu presencia, desde el alba hasta que caiga el sol. Quiero estar pegado a tu costado, oh, más cerca de tu corazón. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene ahí su hogar.